Hola, saludos. Mi nombre es Luis Méndez y hoy traigo un video explicativo para trabajar con polinomios a partir de las librerías de Python. En este caso, lo que hicimos en este programa fue importar la librería de NumPy como NP, la palabra reservada polinomial, ¿sí? O también se puede decir que es una subcategoría de la librería de NumPy, llamada polinomial, con el fin de construir los polinomios y utilizar todas las convenciones que tiene esta librería con el fin de utilizar la parte de la derivada, el grado, el máximo, el mínimo, etcétera, todo lo que utilizamos para hacer el trabajo de los polinomios. Y al final la librería Matplotlib, que le llamamos PLT, con el fin de graficar nuestras funciones, ¿sí? Nuestros polinomios convertidos en funciones. Muy bien, entonces vamos a empezar. Coloqué primero como siempre, una hoja de respeto. Coloco aquí autor Luis Méndez, ingresa en un mensaje, ingresa los datos del primer polinomio en orden ascendente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es pedirle al usuario que ingrese los datos de su polinomio, ¿sí? Entonces estos son todos los 11 datos del primer polinomio, perdón, los 12 datos del primer polinomio, entonces hasta el grado 11, con el fin de que se pueda abarcar bastantes grados de polinomio. Luego tenemos el segundo polinomio, donde dice ingrese los datos del segundo polinomio en orden ascendente. También este polinomial tiene la particularidad que no es como nosotros estamos acostumbrados a leer del mayor grado del polinomio hasta el término independiente, sino todo lo contrario, el término independiente hasta el grado mayor. Entonces tenemos que respetar esa partecita allí. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a decir que fabrique cada polinomio con los coeficientes ingresados por el usuario, ¿sí? Ya sea de término independiente, de grado 1, grado 2 o hasta el grado 11. E inmediatamente se le dice a la persona, estos son los dos polinomios, con el fin de que en la pantalla se muestren los dos polinomios y la persona pueda revisar si lo que ingresó está bien. Bien, inmediatamente viene un descanso con el fin de decirle a la persona, bueno, ya están los dos polinomios ahí. Si se le da más o el signo más, le damos enter y se haría la suma. Pero entonces vamos a hacer esa parte primero. Vamos a correr el programa acá. Me está diciendo autor Luis Manuel Méndez, ingresa los datos del primer polinomio en orden ascendente. Y aquí tengo un polinomio. Vamos a darle los valores desde el término independiente. Aquí dice TI término independiente. Es el número 7, enter. Como la parte del polinomio grado 1 no está, o el monomio grado 1 no está, ahí va un 0. Y continuamos. Viene menos 12, que es el del grado 2. Luego viene 4, que es de grado 3. Y x4, que es el de grado 4, que es el número 3. Como solamente el polinomio es de grado 4, todos los demás datos, que podría ser hasta el número 11, le vamos a colocar ceros. 0, 0, 0, 0, 0, hasta el número 11. Inmediatamente dice ahí, ingresa los datos del segundo polinomio en orden ascendente. Entonces colocamos el segundo polinomio. También desde el término independiente hacia adelante. Entonces ese es 9, el término independiente. Luego viene un 5, un menos 2, un menos 4. Y por último el grado 4 es 1. Bueno, continuamos acá. Acá le vamos a colocar en grado 5, 0. Pero solamente es hasta el grado 4. Por lo tanto, todo esto son 0. Bien. Inmediatamente me dice, estos son los dos polinomios. Me está mostrando que son los dos de grado 4. Polinomio de grado 1, polinomio 1 de grado 4 y polinomio 2 de grado 4. Tenemos 3x a la cuarta, 4x al cubo, 12 menos 12x al cuadrado, 0x a la 1, donde x a la 1 pues en este caso no existe, y tenemos 7 como término independiente. Luego tenemos en el segundo polinomio x a la cuarta, menos 4x al cubo, menos 2x al cuadrado, 5x a la 1 y 9 como término independiente.
Me está diciendo aquí, oprime más para sumarlo. Yo coloco el signo más y Enter. Inmediatamente me muestra la suma, que es la parte que yo tengo acá. Dice, esta es la suma, me muestra el grado de la suma y me muestra el resultado de esa suma. Aquí tenemos pues cada uno de los monomios de nuestros dos polinomios sumándose. Se muestra toda la suma. 3 más 1, 4, 4 más 4, 8, y así sucesivamente. 4 menos 4, 0, menos 12, menos 12, menos 2, menos 2, menos 14, 0 más 5, 5, y 7 más 9, 16. Bien, me está diciendo que el grado de la suma es 4, y finalmente me dice, oprime menos para restarlos. Entonces esa es la parte de la resta que tengo aquí. Me dice, esta es la resta, me da el grado de la resta y me da el resultado de esa resta. Entonces vamos a colocar aquí menos, Enter, y aquí tengo la resta, ¿sí? Los dos polinomios exactamente iguales y con el resultado de la resta. 3 menos 1, 2, 4 menos menos 4 es 8, menos 12, menos menos 2 es menos 10, es 0, menos 5 es menos 5, y 7 menos 9 es menos 2. Y el grado de esa resta es 4. Me está diciendo aquí, al final de la pantalla, oprime el por o el asterisco para multiplicarlos. El asterisco y lo vamos a ver. Vamos a ver esta parte donde dice, esta es la multiplicación de los polinomios. Me dice que la multiplicación es P1 por P2. Es la librería polinomial de NumPy me permite multiplicarlos, sumarlos y restarlos de manera común y corriente. No hay necesidad de colocarle las palabras reservadas, sino simplemente con la suma, la resta y la multiplicación que nosotros conocemos, me fabrica esas operaciones. Bien, entonces le doy aquí el por, le doy Enter y me hace la multiplicación. En este caso, como es de grado 4, cada polinomio, el resultado es de grado 8. Aquí me está diciendo el grado de la multiplicación es 8. Y me hizo cada una de las multiplicaciones de cada uno de los monomios y de los parecidos a él. Me está diciendo ahora la división, en este caso el slash de la división. Nos venimos para acá, a este lado, para mostrarla. Y dice, esta es la división de los polinomios, tanto del polinomio 1 como del polinomio 2. Y coloca aquí, resultado de la división. Entonces aquí tenemos que, como la división consta, el resultado de la división consta de dos resultados, vamos a decirlo así, los coloqué aquí, que son el cociente y el residuo. Entonces saqué el grado del cociente y el grado de ese residuo. Entonces vamos a darle aquí de la división, le damos Enter y inmediatamente me dice, esta es la división de los polinomios, tanto el polinomio 1 como el polinomio 2. Y el resultado de la división es el cociente, me da 3, y el grado del cociente es 0. Sí, porque no tiene grado, solamente término independiente. Y el residuo sí me da grande, en este caso, para esta división de polinomios. Me dice que 16x al cubo, menos 6x al cuadrado, menos 15x a la 1 y menos 20 como término independiente. Y me está diciendo que el grado de ese residuo es 3. Bien, ahora nos dice oprime R para ver las raíces del polinomio. Entonces vamos a observar en este lado la parte de las raíces, ¿sí? Tenemos nuestro descanso y vamos a ver las raíces del polinomio 1 y las raíces del polinomio 2. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con la palabra reservada root de nuestra librería polinomial. Entonces, simplemente al aplicarle a nuestro arreglo del polinomio 1, que lo fabricamos con el coeficiente, si le damos la palabra reservada roots o sea, polinomio 1.roots, nos va a dar las raíces de ese polinomio. Lo mismo con el polinomio 2, ya que es el mismo arreglo con polinomial, que es polinomio 2.roots y nos da las raíces. Entonces lo que hice yo fue separar, para que no se me colocara todo en la pantalla de una sola, pues simplemente coloqué las raíces del polinomio 1 y las raíces del polinomio 2 aparte. Luego las raíces de la suma y las raíces de la resta, en otra página aparte también, o un descanso, y nos venimos a mostrar las raíces de la multiplicación solita. Otro descanso y nos venimos a ver las raíces de la división,
tanto del cociente como del residuo. Y ahí nos paramos en ese descanso. Entonces, bueno, vamos a visualizar solamente esa parte, ¿sí? la de las raíces. Entonces colocamos aquí R, Enter, y nos muestra las raíces del polinomio 1, ¿sí? Tanto la parte real como la parte imaginaria de nuestro número complejo del polinomio que nos está entregando, o de las raíces que nos está entregando nuestro polinomio 1. Y también vemos las raíces del polinomio 2. Es un número complejo, tanto parte real como imaginaria, y una sola pantalla que nos muestra tanto esas raíces del polinomio 1 como las del polinomio 2. Y aquí hay un Enter para continuar, para seguir viendo la parte de las raíces de la suma y las raíces de la resta. También nos está entregando números complejos para estos polinomios. Hay veces que nos da solamente parte real, en otras solamente nos da parte imaginaria. Le damos continuar y nos muestra las raíces de la multiplicación. Como habíamos visto que es de grado 8 el resultado de la multiplicación, pues el número complejo de esa multiplicación pues un poco más grande. Las raíces son un poco más largas. Y le damos otro Enter y nos va a mostrar las raíces de la división, tanto las raíces del cociente como las raíces del residuo. Me está diciendo que en las raíces del cociente no hay nada, ¿sí? Porque recuerden que me estaba dando el número 3 como cociente, por lo tanto pues no tiene raíces, no hay X. Y la raíz del residuo pues me muestra todas estas raíces, menos 20, menos 15, menos 6 y 16. Con eso yo puedo fabricar pues unas gráficas. Bien, damos Enter. Bien, en esta parte tenemos la función del polinomio 1. Vamos a buscarlo en nuestro lado izquierdo. Función del polinomio 1, donde estamos fabricando nuestro polinomio como una función. Lo estamos convirtiendo en una función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que aplicarle la primera derivada. Y a esa derivada sacarle las raíces, como ya nosotros lo conocemos. Entonces es muy sencillo. Simplemente con nuestra librería polinomial, pues ya tenemos el arreglo del polinomio 1, le sacamos la derivada con deriv, y una vez obtenida esa derivada, le podemos aplicar la palabra reservada root para sacar sus raíces. Es decir, que a la derivada de nuestro polinomio 1 le damos root, le sacamos las raíces y ya tenemos todas las raíces. Pero como solamente necesitamos la parte o los puntos críticos de los máximos y los mínimos, pues yo simplemente le digo que en una variable me deposite todos los máximos de las raíces del polinomio 1. Y también en otra variable que la llamé xmin, vamos a depositar todos los mínimos o el mínimo de la derivada de ese polinomio, el polinomio 1. Bien, en otra variable coloqué las raíces de ese polinomio, de la derivada del polinomio, y la evalué para cada uno de esas raíces del polinomio. Bien, cuando yo hago las evaluaciones obtengo la y, y con esa y yo también puedo ver cuál es la y máxima y la y mínima. Todo esto se hace con el fin de tener la x y la y para efectuar la gráfica. Bueno, ahora venimos con la parte más interesante de toda esta resolución de los polinomios, donde el polinomio 1 lo tenemos fabricado como x y y, ¿verdad? Tenemos el polinomio 1, bueno, tenemos la derivada de nuestro polinomio y tenemos los valores de los puntos críticos máximos y mínimos. Pero también tenemos las raíces de x, que es menos 2, 0 y 1, para este polinomio en específico, y las y de menos 25, 7 y 2. Tenemos que ver que esa sea correspondiente, o sea, menos 2 con menos 25, 0 con 7 y 1 con 2. Y que los puntos críticos me coinciden el máximo en 7 y el menos 25 como mínimo. Le damos Enter para fabricar nuestra gráfica. Y ahí tenemos nuestra preciosa gráfica. A ver si la podemos agrandar un poquito. Donde al verificarlo con nuestro resultado tenemos lo siguiente. El polinomio 1 es esta línea roja, ¿sí? Aquí le pude colocar más o menos los puntos críticos que me está dando, pero observemos que el punto crítico máximo está en 7 para nuestro polinomio. Buscamos el 7
y aquí observamos que tenemos 10, aquí está el 0, el 7 más o menos está por aquí, es nuestro punto máximo. Luego tenemos el punto mínimo, que es 25, tenemos aquí el menos 20, y por aquí más o menos está el menos 25. Entonces vamos a verificar cada uno de los valores. Por ejemplo, para X tenemos el punto, el primer punto es menos 2 con menos 25, es decir, menos 2x con menos 25y. Menos 2x con menos 25y es el primer punto. Luego el punto intermedio, que es 0 y 7, que es nuestro máximo. Aquí está 0 con 7, es nuestro punto máximo. Y 1 con 2, que sería el último punto, ¿sí? Una x con 2y. Y sería nuestro punto mínimo relativo. Y ahí pues tenemos nuestra derivada, que la sacamos con puntos azules para que se viera al lado o encima de nuestro polinomio original. Entonces, bueno, esta es la gráfica para nuestro polinomio 1. Bien, continuamos entonces con la parte del polinomio 2. Tuve un problema con la computadora, que se me cuelga en el momento de graficar los demás polinomios, y investigué, pero no, al fin no di con cómo eliminar ese problema. Así que para efectos prácticos lo que hice fue agarrar toda la línea de código, que son 857, y comentar las que no estoy utilizando. En este caso terminamos de hacer el polinomio 1 y simplemente lo comento, por eso es que lo vemos aquí en verde. Y habilité la parte del polinomio 2. Borro otra vez todo mi programa y lo que hago es simplemente darle enter para observar las raíces, la derivada y los puntos críticos. Entonces continuamos con el polinomio 2. Bien, entonces el polinomio 2 ya lo teníamos acá, que era 9 más 5x a la 1 menos 2x al cuadrado menos 4x al cubo por 1x a la cuarta. Y aquí tenemos su derivada, que es de grado 3. Bien, los puntos críticos tenemos estas raíces en x y tenemos las raíces en y. El punto crítico máximo 10, el punto crítico mínimo 21. Le damos enter para fabricar su gráfica y allí la tenemos. Entonces el polinomio 2 es el que está en rojo, punto crítico 1, punto crítico 2. Tenemos que el punto crítico mínimo es menos 21. Entonces aquí tenemos menos 21 en y, y el punto máximo es 10. Buscamos y aquí tenemos el valor máximo 10.57. Bien, tenemos la derivada en contra del polinomio 2 original. Bueno, esa es toda la parte de nuestro polinomio 2 con sus gráficas, con su gráfica y su derivada. Bien, acá vamos a hacer entonces la gráfica del polinomio 2. Comento toda mi línea de código de ese polinomio y me vengo para el polinomio suma. Lo habilito y me doy cuenta que estén deshabilitados los demás. Bien, ya como lo tengo habilitado allí, pues simplemente lo corro para ver sus raíces. Entonces ya tenemos que el polinomio suma es este, su derivada es esta, y tenemos las raíces, ¿sí? Tenemos los valores en x y y los puntos críticos y máximos que salen de ella. Bien, entonces tenemos aquí enter para graficar y graficamos. Aquí nos sale la gráfica, ampliamos un poquito y tenemos la gráfica de la suma, en donde podemos ver su leyenda, que la derivada de ese polinomio son puntos azules y la suma es una línea roja continua. Son puntos críticos y observamos el máximo, es en 16. Aquí está 16y y el punto mínimo es menos 3. Aquí miramos que es menos 3. Exacto. Aquí tenemos 0 y menos 5. Muy bien. Vamos ahora entonces para el polinomio que nos dio la resta. Muy bien, acabamos de hacer la suma, su gráfica, y deshabilitamos todas las líneas de código de la suma y habilitamos la de la resta. Nos damos cuenta de que la multiplicación y lo demás esté deshabilitado y nos venimos a hacer la parte de la resta. Bien, entonces simplemente damos acá enter
y corremos nuestro programa y observamos que el polinomio de la resta o el resultado de esa resta fue este, la derivada es esta, el polinomio de la resta que nos dio fue de grado 4, la derivada es de grado 3 y tenemos aquí las raíces x y y los puntos críticos mínimos y máximos. Damos enter para activar la gráfica y tenemos la gráfica siguiente. Entonces el punto mínimo menos 151, por aquí está, y su punto máximo menos 1. Vamos por aquí más o menos. Ok, tenemos la derivada en contra del polinomio del resultado de la resta de los dos polinomios, o sea, de polinomio 1 y polinomio 2. Y bueno, esta es toda la información concerniente a este polinomio. Continuamos entonces con el de la multiplicación. Bueno, acabamos de ver entonces el polinomio resultante de la resta. Deshabilitamos todas estas líneas de código, habilitamos ahora el de la multiplicación y le damos enter para ver sus raíces. Bueno, aquí nos damos cuenta que el polinomio resultante de la multiplicación es de grado 8 y su derivada es de grado 7. Tenemos aquí todos los puntos críticos que nos dio eso, tanto en números complejos, ¿no? Tanto x como y. Y el punto crítico mínimo, menos 9000 y pico, y el punto máximo 65. Bien, vamos a darle enter para ver su gráfica. Muy bien, aquí salió. Se demoró un poquito, pero funcionó. Y nos podemos dar cuenta que sí se está cumpliendo para los valores que dio. Bien, tenemos un punto. Aquí se me salió aquí, punto. Tenemos el punto mínimo 9534 que está por aquí, que es el mínimo, y el punto máximo que es 65. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, como tenemos la gráfica entre 0 y 2000, pues el punto 65 pues estará como por acá. Bien, entonces tenemos igualmente nuestro polinomio en contra de su derivada. Y bueno, esta es toda la información que arroja del polinomio de la multiplicación. Continuemos con el de la división. Primero el cociente y luego el residuo. Bien, acabamos de ver entonces nuestro polinomio de la multiplicación resultante entre los dos polinomios, de polinomio 1 y polinomio 2. Deshabilitamos las líneas de código de la multiplicación, habilitamos la de la división o la parte de la división que se llama cociente y vamos a darle enter para ver sus raíces y observamos que como el cociente es no tiene grado, es decir, es de término independiente, su derivada es 0. Si es 0, pues entonces la computadora me arroja un error, que no es error, sino que, claro, no se puede hacer gráfica con un valor 0 y con un cociente de término independiente. Así que bueno, esa es toda la información que se arroja de esos dos polinomios. Vamos entonces para el polinomio del residuo de la división. Bien, finalmente tenemos la división o el residuo de la división, donde deshabilitamos el cociente. Bueno, vamos a darle enter para ver qué nos arroja. Entonces me dice que el residuo es de grado 3 y su derivada es de grado 2. Tenemos las raíces de ese número, menos 15 y 0, y menos 27 y 0,69. El punto mínimo es menos 27 y menos 15 es su punto máximo. Damos enter para habilitar la gráfica y observamos lo siguiente. El punto crítico 1 es menos 15, aquí lo tenemos, y el punto crítico máximo, es menos 15, lo tenemos aquí, menos 15.92, y el punto crítico mínimo es menos 27, y los tenemos por acá. Y exactamente como los demás, tenemos graficado el polinomio del residuo de la división con respecto a su derivada. Bueno, esa es toda la información y pues este es todo el funcionamiento del programa de los dos polinomios que se suman, se restan, se multiplican y se dividen, mostrando las raíces, sus derivadas
y sus gráficas. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.